Hay que cambiar el marco legal, pero primero hay que tener un gobierno institucionalmente sólido, reconocido por la comunidad internacional, y eso se puede lograr solamente con un proceso electoral. okey. Más pronto que lo hagamos, mayor es la oportunidad para que nosotros recibamos esos beneficios. Hola, él es Gustavo García, doctor en economía y especialista en macroeconomía, finanzas públicas y política fiscal. Además lidera el equipo y es el responsable del programa económico y financiero de María Corina Machado. Ella hizo una presentación sobre Venezuela la semana pasada en el evento CERAWeek en Houston. En este evento se reúnen los líderes del sector energético mundial, la empresa privada, los gobiernos, líderes políticos y reguladores. Gustavo nos cuenta sobre las reuniones que tuvieron y lo que conversaron con muchas empresas y personas del mundo petrolero. Nos explica qué necesitan las empresas para invertir y por qué no lo están haciendo en Venezuela. Espero que les guste. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, aquí en este magnífico evento que se realiza anualmente, Ah, eh, posiblemente el evento empresarial más grande que se haga en Estados Unidos, mm, eh, gira alrededor del sector de los hidrocarburos, petróleo y gas. okey. Pero aquí hay presencia de todas las empresas de tecnología, porque trabajan mucho, por supuesto, con el sector de hidrocarburos. Están presentes todas las empresas de servicios petroleros, Mm, instituciones financieras, porque son financistas de crédito, de inversiones, portafolios, por lo cual es un evento de muchas más de 2.000 personas de muy alto nivel, tanto técnico como gerencial. Aquí están los presidentes de casi todas las empresas petroleras, de servicios petroleros, mm. y por supuesto sus gerentes y cuadros técnicos de más alto nivel. Y el tema de la tecnología ha girado alrededor del evento de este año. Cuéntame, ¿cómo te fue con María Corina? ¿La viste? ¿Estuviste con ella, obviamente? ¿Cómo Sí, por qué supuesto. reuniones tuvieron también? Sí, por supuesto. Estaba en el equipo de María Corina, porque me encargo de los temas económicos y financieros, coordino esa área dentro del programa de gobierno y obviamente es parte fundamental de lo que se cubre en este sector. ¿Con quién se Eh, reunieron? bueno, con casi todo el mundo. Desde el punto de vista, bueno, un elemento importante que hay que destacar para explicar con quiénes nos reunimos, que también vienen autoridades de los gobiernos, secretarios de energía, secretarios, ministros de petróleo, Okey. y por supuesto estaban acá los representantes del gobierno americano a través de la Secretaría de Energía. Estuvo el secretario que dio una conferencia Mm, y los funcionarios de más alto nivel, no solamente de las empresas, sino también de la Secretaría de Energía del Gobierno de los Estados Unidos. Hemos tenido reuniones. Lo primero que quiero destacar es cómo llama la atención el mensaje de María Corina Machado y lo que ella representa, que la hizo meritoria del Premio Nobel de la Paz. Todos los reconocen y le admiran la enorme valentía de dirigir un movimiento pacífico por mm. la democracia en medio de circunstancias muy duras y adversas. Hay una admiración, todo el mundo se quiere tomar foto con ella, todo el mundo le pide selfies, gente que le trajo regalos, obsequios, que no son con intereses, porque es mucha gente que no representa el mundo necesariamente de negocio. Muchos venezolanos que trabajaron en la industria petrolera venezolana, que han tenido un desarrollo profesional aquí notorio, y por supuesto, lo más importante, el interés que hay de las empresas del mundo de los hidrocarburos, petróleo, gas, servicios petroleros, de invertir en Venezuela. Pero, como lo dicen todos ellos públicamente, en un marco institucional más sólido, más seguro, de respeto a los derechos de propiedad, de arbitraje internacional y sobre todo, que es la gran debilidad de esa reforma que se hizo recientemente de la ley de hidrocarburos, de una manera muy sectaria y excesivamente discrecional. Entonces todas las empresas dicen, bueno, yo voy a ir, los que ya están van a invertir un poco más en los campos que ya tienen, pero todos te dan un mensaje muy claro y se lo han transmitido al gobierno americano. Mm. Eh, en este marco institucional y legal no vamos a invertir grandes cantidades de dinero a largo plazo. Bueno, lo dijo el presidente de ConocoPhillips y lo dijo también el presidente de Chevron, ¿no? Inclusive también. Lo dijo el presidente de Exxon, lo dijo el presidente de Conoco y lo dijo el presidente de Chevron, Mm, que están en Venezuela y dice, bueno, nosotros vamos a seguir explotando las áreas donde estamos, vamos a aumentar la producción en esos campos.
hablan de 150.000, máximo 200.000 barriles diarios en un lapso de 18 meses a 2 años, pero hasta Chevron lo está diciendo. En este contexto institucional donde no está clara la legitimidad de este gobierno, por mucho que haya sido reconocido, pero es un Mm, gobierno que Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y ha estado en el gobierno como todos ellos durante 27 años. sí. Entonces, bueno, no basta que discursos que digan lo contrario a lo que ha sido toda su trayectoria y todos sus antecedentes. Por lo tanto, te dicen, hasta que en Venezuela no haya una elección por un gobierno legítimo, reconocido por toda la comunidad internacional, nosotros no podemos invertir ahí a largo plazo, y mucho menos en un marco legal que es muy discrecional, por lo tanto muy volátil, casi que sujeto a la voluntad de cada autoridad que llega al gobierno, como lo hemos visto en Venezuela, que cada vez que designaban a un ministro de Energía o a un ministro de Hidrocarburos, como le van cambiando los nombres, o Mm, un presidente de PDVSA, que terminaban todos presos, resulta que las empresas quedan atrapadas en ese contexto. Entonces, el marco institucional político y el marco legal y regulatorio no satisface las expectativas de las empresas de invertir a largo plazo en estas condiciones, lo cual es muy lamentable, Jesús, porque mm, el interés de las empresas es invertir para aumentar en grande la producción, porque Venezuela tiene tres elementos muy, muy importantes. El primero de ellos, el nivel de reserva gigantesca que tiene Venezuela. Aun si uno es muy estricto y descuenta lo que no es comerciable a estas alturas con la tecnología existente en la faja del Orinoco, tenemos las reservas probadas más grandes del hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo, superada sola por Saudi Arabia. Ahora, si contamos toda la faja, una parte de lo cual tecnológicamente todavía no es recuperable, estamos después de Arabia Saudita en el nivel de reservas internacionales. La segunda, que el petróleo venezolano tiene ventajas competitivas muy importantes, porque la profundidad, por ejemplo, del petróleo en la faja del Orinoco no llega a 1 kilómetro. ok. Es un petróleo que está arriba. Esto no es Guyana, que está metido a kilómetros abajo, que lo hace muy costoso de operación. Igual el presal en Brasil y los yacimientos nuevos, el fracking, que es costoso de sacar. El punto de equilibrio del precio venezolano, nosotros lo hemos estimado, incluyendo la regalía, no esta regalía que existe en Venezuela, sino una regalía con un tope de 20% variable dependiendo la rentabilidad de los yacimientos, y con una tasa de impuestos sobre la renta mucho más racional, que Mm, parte de un nivel más bajo, pero que se puede ajustar con el nivel de precio donde se beneficia el inversionista, pero también el gobierno de una manera equitativa, es progresivo en ese sentido. Nos da que el precio de equilibrio en Venezuela, en la faja, que es el más costoso, son $27 el barril. Los únicos países que producen por debajo de ese son los países del Medio Oriente. Venezuela, en el continente, en el hemisferio occidental, no hay quien le compita a Venezuela con esos precios. Y eso estamos incluyendo el diluyente. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de reserva y la geología donde está ubicado ese petróleo. En segundo lugar, Venezuela puede producir los diluentes para sacar ese petróleo, lo cual refuerza esa ventaja competitiva. mm, Entonces, teniendo un precio competitivo con esos niveles de reserva, Venezuela está en condiciones de producir un aumento muy grande de la producción para que el país se pueda recuperar. El petróleo va a ser ¿cuál es el tercer elemento que nos falta? El marco institucional y legal. eso te iba a decir. Sin ese marco institucional y legal, el crecimiento va a estar limitado. Yo te pongo un ejemplo. En esa ley de hidrocarburos, la carga fiscal, que ahí se basa en tres impuestos: regalía, un impuesto bruto a la producción, que es otra regalía de facto, Mm, y el impuesto sobre la renta al 50%. Entonces, lo que te dice allí es que el marco fiscal para cada empresa lo tiene que negociar en el Ministerio de Hidrocarburos, con una gente que sabemos cuál es el antecedente de corrupción gigantesca que tienen, mm, de falta de manejo técnico de las cosas. En ese contexto, muchas empresas dicen, yo así no puedo invertir a largo plazo, y con un arbitraje internacional que no es claro, porque ok. ellos mismos retiraron a Venezuela de todas las cortes de arbitraje,
por los convenios que había suscrito Venezuela. Y ellos han insistido en ese tema del arbitraje, ¿no? Que ellos necesitan como un backup ahí internacional donde puedan ir a resolver sus problemas Claro, legales claro. en juicios o lo que sea, ¿no? Por supuesto, porque no confían en el sistema judicial de Venezuela en estas condiciones y por supuesto tampoco confían en el gobierno que les cambia las reglas del juego, que no es transparente, eso lo hacen en un cuarto oscuro, a Mm, negociar proyecto por proyecto, qué me vas a dar, qué impuesto me vas a cobrar, etcétera, etcétera. Y cuando ven a otro ministro le puedes cambiar las reglas del juego. Entonces por eso todos los inversionistas te dicen, no solamente el petróleo, en general en Venezuela, mm, tú hablas con empresas grandes en el mundo del sector eléctrico, del sector metalmecánico, te dicen, de minería, donde Venezuela tiene un enorme potencial, en gas ni se diga, y te dicen, bueno, es que en esas condiciones yo no confío. Y si no es un arbitraje internacional reconocido y que Venezuela lo vuelva a suscribir, mm. no estoy dispuesto a invertir. ¿Qué te han dicho las empresas o qué te dijeron? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay que cambiar el marco legal, pero primero hay que tener un gobierno institucionalmente sólido, reconocido por la comunidad internacional, y eso se puede lograr solamente con un proceso electoral. ¿Ok? Más pronto que lo hagamos, mayor es la oportunidad para que nosotros recibamos esos beneficios. En segundo lugar, evidentemente, cambiar el marco legal. Eso significa una ley de hidrocarburos más clara, más transparente, donde las reglas del juego están predefinidas. Nadie tiene que ir a negociar a oscuras con cada ministro o cada presidente de PDVSA las condiciones. Segundo, las empresas no quieren negociar con PDVSA, porque es una Mm, empresa que está quebrada, ha estado llena de corrupción, está sometida a un montón de demandas internacionales, le debe plata a todo el mundo. Entonces lo que te dicen es, yo no quiero tener que negociar con PDVSA, no me quiero asociar con PDVSA. Nosotros vamos a abrir el sector petrolero sin necesidad de asociarse con PDVSA. PDVSA además no va a tener plata para hacer nuevas inversiones, entonces mm, nadie se va a asociar con un socio que además está quebrado. claro. Y por último, una carga fiscal clara y transparente, que el inversionista pueda conocer la carga fiscal ex ante y poder hacer sus estimaciones. Si yo invierto y este es el marco fiscal que me corresponde, este va a ser el resultado de mi inversión a la vuelta de 15, 30, 25 años, lo que se define. Esa carga fiscal tiene que ser transparente. Ese es un principio básico de política y administración tributaria, Mm. que el contribuyente conozca cuál es la carga fiscal. Eso no puede estar sujeto a discrecionalidad de funcionarios para cada proyecto. Que el tema es las elecciones, ¿no? O que debería haber un proceso de relegitimación de poderes. Pero ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos quiere eso o tú crees que el gobierno de Estados Unidos simplemente va a recomendar hacer dinero y no le interesa el tema Bueno, mira, institucional democrático? yo le tomo la palabra al presidente Trump, al secretario Marco Rubio, Mm, al secretario del Tesoro, al secretario de Energía, que todos hablan de que esto tiene que terminar en un proceso electoral. mm, Eh, yo creo que lo conveniente en este caso es que se defina una fecha de las elecciones con un cronograma. María Corina lo ha dicho. Unas elecciones se pueden armar en un periodo de 9 meses. mm, Bueno, si el gobierno de Trump, antes de las elecciones de medio término, para reducirle el riesgo político a ese compromiso, definieran con un cronograma como ellos lo han definido de 3 etapas, que mm, digan las elecciones en Venezuela van a ser, suponte, en el año 2027 en tal fecha, y que además le ponga la presión al gobierno de Venezuela para que no vuelvan a hacer trampa y tengan que cumplir con lo que se compromete. Recordemos que en Venezuela se han hecho 17 procesos de negociación con presencia de la comunidad internacional, con diversos actores, con la OEA, con los noruegos, con sí. la Unión Europea, y todos los incumplieron. Entonces, lo fundamental en este caso es que el gobierno americano dijo, este es el cronograma, las elecciones se van a celebrar en esta fecha y se pueden hacer perfectamente a principios del año 2027, y ponga un calendario en el cual el gobierno tenga que negociar un Consejo Nacional Electoral independiente, porque ya sabemos que esta gente hace trampa y desconoce el resultado electoral. Aquí tuvieron oportunidad de hablar con alguien que les haya hablado de las deudas que tiene PDVSA, etcétera, porque Sí, si bueno, ustedes nosotros, llegan al gobierno, me imagino que esas deudas hay que rendirlas, no, no, esas mira, deudas hay que... toda deuda legítima va a Mm, ser reconocida, exacto. porque fueron emitidas de manera legal.
Ok. Las que no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y son deudas que no tienen una explicación racional, Mm, evidentemente se tienen que examinar con mucho cuidado. Obviamente la deuda comercial de PDVSA con acreedores, proveedores, las empresas petroleras mixtas que también le deben un montón de plata, esa deuda se va a reconocer. Están en contratos establecidos, mm, en los acuerdos comerciales y eso se va a respetar. Nosotros lo vamos a respetar. Obviamente, cada acreedor tiene un perfil distinto ok. de tiempo y de origen de esa deuda. No es lo mismo una deuda emitida en un bono cuando las tasas de interés estaban muy altas para esos bonos por el riesgo país, cuando en el mundo las tasas estaban cercanas a cero. ¿Y esos Eso acreedores están dispuestos, o sea, se reunieron con sí, algunos de esos acreedores, hablaron del tema? sí, hemos hablado y les hemos dicho muy claramente, esa deuda tiene que ser reestructurada. Pero una empresa que invirtió hace 30 años en Venezuela cuando se hizo la apertura petrolera, hizo la inversión en un contexto de riesgos distintos, que estaban además suscritos con acuerdos de arbitraje internacional. Se las robaron, se las quitaron, no les Mm, pagaron. Evidentemente que no les puedes dar el mismo trato a alguien que compró un bono a conciencia de que estaba tomando un riesgo cuando ya Chávez había expropiado empresas, había claro. violado la Constitución. En ese caso, ese perfil de riesgo va a tener un tratamiento distinto, Mm, porque nosotros vamos a reconocer contratos legítimamente adquiridos. Los bonos fueron legales, se aprobaron en el momento que se emitieron, eran bonos legales, pero era evidente que eran bonos emitidos en un contexto de alto riesgo, claro. porque ya Chávez había hecho las expropiaciones, las confiscaciones, había violado los acuerdos internacionales. Entonces, evidentemente, quien compró ese bono tenía que saber que estaba adquiriendo un bono en un alto perfil de riesgo. Es un tratamiento distinto, pero aún con los acreedores financieros, todos te dicen, nosotros sabemos que Venezuela no está en condiciones de pagar esa deuda y la tenemos que reestructurar. Y esa va a ser una negociación que se tiene que hacer con un gobierno legítimo para que además sea reconocida y sea una deuda sostenible, que no nos pase lo que le pasó a Grecia, que hizo unas 3 o 4 reestructuraciones malas y cada 3 o 4 años tenía que volverlas a reestructurar. Cuando salías de esas reuniones y ahora que está terminando el evento, ¿cómo te vas? ¿Te vas optimista? ¿Cómo te Tengo sientes? un optimismo cauto a largo plazo. ¿Por qué soy optimista? Porque Venezuela tiene un enorme potencial. Mm, El riesgo en Venezuela no está en el subsuelo. El riesgo en Venezuela lo está digo. arriba del suelo, arriba del Claro. terreno. ¿Ok? Es institucional, es legal. Ese es el riesgo de Venezuela, del respeto a las reglas del juego. Eso es lo que busca un inversionista que va a poner allí millones de dólares para producir petróleo o gas. El interés y el apetito lo hay, pero evidentemente nosotros tenemos que dar esas garantías en un marco legal transparente, claro, que dé la seguridad jurídica. Ese es el tema fundamental. Cauto, ¿por qué? Porque no está definida la fecha de unas elecciones que nos permita tener un gobierno legítimo que va a ser reconocido en unas elecciones transparentes por toda la comunidad internacional. Y ahí a Venezuela se le van a abrir las puertas del futuro con toda seguridad. Amén. Gracias por tu tiempo. Sé que estás apuradísimo, que nada, que te vaya súper bien y muchas gracias por todo. Gracias, Jesús. Chao, chao.